Hola amigos, muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a esta plática que vamos a tener el día de hoy, 30 de septiembre del año 2021, aquí en CADEFI. Como siempre, es un placer estar con ustedes. La plática que vamos a tener el día de hoy se denomina Finanzas Personales para tu Bienestar. Yo creo que es un tema muy importante porque de alguna manera la mayoría de la gente o el 95% de las personas maneja siempre dinero, maneja efectivo, sin embargo no se sabe o en la mayor parte de las ocasiones no sabemos en dónde lo utilizamos y cómo lo podemos canalizar de mejor manera para poder optimizar estos recursos. Entonces es muy importante esta plática, espero que ustedes puedan aprender un poco de cómo son las finanzas personales, cómo hay que manejarlas y adicionalmente hacer un plan de negocios y un plan de finanzas personales para que tengan un mejor bienestar, no nada más en el presente, sino en el futuro. Bueno, como todas las exposiciones, vamos a empezar siempre con una reflexión. Esta frase nos la dice Warren Buffett. Warren Buffett es considerado como uno de los grandes inversionistas a nivel mundial. De hecho, figura en la lista de Forbes en el lugar número 3, abajo de Bill Gates y de el dueño de Amazon. Él es el lugar número 3, el hombre más rico, uno de los hombres más ricos del mundo, y él ha hecho su fortuna precisamente a base de inversiones. Él nos platica que si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender las cosas que necesitas. Entonces es muy importante precisamente esta situación de la planeación financiera, la planeación de tus finanzas personales, precisamente para que no llegues a estos grados que nos menciona Warren Buffett, que como les menciono es precisamente uno de los hombres más ricos del mundo, el tercero más rico del mundo, después de Bill Gates, y el dueño de Amazon es el tercer hombre más millonario. Entonces debemos de aprender un poquito de estas personas que han hecho su fortuna a base de planeaciones financieras y planeaciones en finanzas personales. Pero si tú también eres de estas personas que se identifican con esta lámina, pues qué bueno que estás aquí también en este curso, porque como les decía, muchas de las personas ni siquiera conocemos cuáles son nuestros ingresos reales y cuáles son nuestros gastos que afectan precisamente pues, nuestras finanzas, nuestra liquidez y nuestra solvencia. Si tú estás en estos casos que menciona la lámina, como vemos en esta lámina, pues qué bueno que estás aquí y vas a ver que vamos a sacar mucho provecho de esta plática. También si eres de estas personas que tiene estos casos, pues también tienes que ponerte a pensar. Les digo, no nada más la planeación financiera es para el presente, sino ¿para qué? Para el futuro. Muchos pensamos que la planeación financiera simplemente es para nuestro presente. Sin embargo, en muchas de las ocasiones, una buena planeación financiera la hacemos precisamente pensando que en el futuro. Y si nosotros tenemos precisamente una educación financiera correcta y una buena disciplina, pues quizá a lo mejor no llegues a estos extremos que nos menciona aquí esta lámina, ¿no? Entonces, pues sin más que añadir, pues vamos a empezar con nuestra sesión. Una de las grandes firmas de finanzas a nivel internacional, que es Standard & Poor's, menciona en un estudio que el 68% de los mexicanos es un analfabeta en las situaciones de ¿qué? De la planeación financiera o de las finanzas personales. Imagínense, el 68% de las personas aquí en México somos analfabetas en la cuestión de finanzas personales y eso obviamente nos lleva precisamente a que tengamos que cometer ciertos errores en la forma de ¿qué? De gastar dinero y de obtener los mismos ingresos. Entonces, vamos a ver cómo se comportan precisamente las personalidades financieras y si tú te identificas con alguna de ellas. Por ejemplo, primero tenemos una de las personalidades financieras que es la personalidad del lógico. Esta personalidad, pues como su nombre lo dice, es muy disciplinada en la cuestión financiera y adicionalmente esta persona pues también planifica un presupuesto de gastos y precisamente también lo que le da a esta personalidad llamada la lógica o el lógico es que le da mucha prioridad al consumo y a las compras innecesarias. Entonces, muchas de las personas que tenemos o que se tienden a tener una correcta educación financiera, precisamente adoptan esta personalidad, la del lógico, que es que tienen una disciplina financiera consolidada, planifican un presupuesto de gastos y adicionalmente le dan mucha prioridad al consumo y a las compras que no son necesarias. Entonces,
con una buena educación financiera, pues vamos a tender a llegar a esta personalidad que es el lógico. Sin embargo, tenemos otras personalidades, por ejemplo, la personalidad del impulsivo. Esta personalidad pues también es muy importante y que creo que la mayoría de las personas tenemos esta personalidad. El impulsivo pues prácticamente, como su nombre lo dice, es muy impulsivo en las compras. Él cuando va a los centros comerciales pues trata de esconder sus tarjetas de crédito porque él sabe que esa personalidad impulsiva lo hace precisamente a tener compras arriesgadas y compras de productos o bienes y servicios no necesarios. Y entonces son muy precipitados en la toma de sus decisiones, no tienen una educación financiera disciplinada y precisamente esa cuestión o ese carácter impulsivo los hace precisamente que sus ingresos o piensen que sus ingresos sean nulos y que no haya como tal un ahorro. Entonces, dentro de la educación financiera, lo que nosotros pretendemos llegar es precisamente a que esta personalidad, o si tú eres una de estas personalidades llamada el impulsivo, pues prácticamente la deseches de tu vida y que seas un poquito más lógico. No te dejes llevar tanto por esta personalidad impulsiva, hacer compras inteligentes y adicionalmente tener una buena disciplina en un presupuesto de gastos y de ingresos. Entonces, otra de las personalidades es el impulsivo. Una de las personalidades que más se repite constantemente ahora en estas nuevas generaciones es precisamente esta, la del indiferente. Es aquella persona que pues realmente no tiene ningún interés en conocer y saber cómo funcionan los sistemas financieros y cuáles son las ventajas que puede tener a su favor el conocimiento de estos sistemas financieros. Prácticamente esta persona es indiferente a lo que es una educación financiera, solamente le interesa precisamente el obtener los ingresos y asimismo gastarlos. Sin embargo, tampoco le interesa tener una educación financiera estable y disciplinada. Simplemente lo que él hace o lo que tiene son precisamente hábitos de gastar y sin importar ni conocer adicionalmente qué ventajas le puede dar ciertos instrumentos financieros o estar en un sistema financiero y tener una planeación correcta. Entonces, muchas de estas personalidades que son el indiferente, pues se dan en estas nuevas generaciones donde prácticamente a ellos no les importa como tal tener una buena educación financiera. Y una de las personalidades que debemos de evitar sí o sí es precisamente la personalidad del derrochador, que si se dan cuenta, a diferencia del impulsivo, pues prácticamente este derrochador pues gasta en exceso, pero gasta por emoción momentánea. Ahora que salió el nuevo iPhone, pues cuántas personas no fueron a comprar el nuevo iPhone. ¿Por qué? Porque se están dejando llevar. ¿Por qué? Por una emoción momentánea. El hecho de que salga un producto o un servicio de moda y que todo el mundo esté platicando de él, pues precisamente el derrochador no piensa más allá de lo que es su educación financiera o de sus finanzas personales y adicionalmente él precisamente se deja llevar por estos impulsos y gasta este dinero en exceso llevándose, ¿por qué? Por la emoción. Y realmente lo peor de todo es que este derrochador es consciente en que malgasta el dinero. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que precisamente sale el iPhone nuevo o el nuevo iPhone y se van a comprar el iPhone y son conscientes de que de alguna manera sus finanzas personales no les alcanza como para poder comprar ese aparato y de alguna manera pues se ven mermadas tanto su ahorro como su inversión y necesitan tener otra fuente o flujo de efectivo. Entonces, precisamente estas personas que son los derrochadores, pues son los que más gastan y gastan más de lo que ganan y se dejan guiar precisamente por una emoción momentánea y precisamente no llevan un presupuesto y no saben cuánto gastan mensualmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas personalidades. Ya vimos la personalidad del lógico, que es la persona que planea precisamente sus finanzas personales y le da mucha prioridad a sus compras y a los gastos que no son necesarios. Tenemos precisamente también el indiferente, que a él no le importa precisamente cómo van sus finanzas personales, él simplemente se deja guiar y gasta de acuerdo a cómo se vaya dando la situación
y tenemos precisamente el derrochador, que es de las personalidades que debemos de evitar al 100%. Estos derrochadores, lo peor de todo es que precisamente tienen o están conscientes de que ellos gastan más de lo que ingresan y entonces pues no llevan una buena educación financiera. Entonces, de todas estas personalidades, de acuerdo a esta plática que vamos a tener, pues nosotros tenemos que llegar a la personalidad del lógico, que es la persona que planifica sus finanzas a través de un presupuesto y que le da mucha prioridad a los gastos y que precisamente también tiene que estudiar los gastos que no son necesarios para su persona. Entonces, ¿con cuál de estas personalidades te identificas tú, amigo, que nos estás viendo? Si tú eres una de esas personalidades, pues qué bueno que estás aquí, porque precisamente al final de este curso vamos a llegar a la personalidad del lógico para que lo apliques en tu vida diaria. Y bueno, una vez que ya vimos las personalidades o las diferentes personalidades que se pueden tener o que las personas tienden a tener debido a una falta de educación financiera, pues lo primero que debemos de tener en cuenta es qué se entiende como una planeación financiera. Lo que les digo, al final de cuentas, la educación financiera pues realmente no nos la dan en ninguna parte, y eso está pues muy mal, porque de alguna manera todas las personas tenemos el hábito de manejar el dinero y lo que debemos de entender es ver cómo vamos a manejar ese dinero, y todo esto nos lo va a dar una excelente educación financiera. Pero como primer punto vamos a ver qué se entiende por planeación financiera. Bueno, la planeación financiera no es más que un conjunto de actividades que tienen un objetivo, que es precisamente el objetivo de llevar a acciones concretas. ¿Para qué? Para tener bien establecidos planes de acción para tus finanzas personales. Esta planeación financiera, como lo menciono, es un conjunto de actividades que cada uno de los individuos en lo particular va a tener que llevar, y todo este plan o planeación financiera pues va a ser a la medida de cada una de las personas. No es una planeación financiera que sea como una receta de cocina, sino que cada uno de los individuos que pretenda hacer una planeación financiera, pues de acuerdo a sus posibilidades y a sus personalidades, pues va a tener su propia planeación financiera. Entonces, estas planeaciones financieras, les digo, es parte de la educación que nosotros debemos de tener financiera. ¿Para qué? Para que al final de cuentas nosotros hagamos rendir el ingreso mucho más que no teniendo esta planeación financiera. Entonces, esta planeación financiera son planes de acciones para tener unas mejores finanzas personales, y cada individuo va a tener su propia planeación financiera, y esta planeación financiera va a ser acorde a las necesidades de cada uno de los individuos. ¿Ok? Entonces es muy importante precisamente para una perfecta educación financiera, precisamente tener una planeación financiera. Pero ¿cómo vamos a empezar a obtener esta planeación financiera? Ok. Esta planeación financiera, ¿qué nos va a dar o qué ventajas nos va a dar el tener una correcta planeación financiera? Bueno, una correcta planeación financiera, o el empezar a tener entre nuestros hábitos una planeación financiera, y que es el punto básico para una educación financiera, es precisamente, uno, la capacidad de administrar bien el dinero, que creo que en estos momentos pues todo mundo debemos de tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo vamos a administrar bien el dinero? Y si esta planeación financiera nosotros no la tenemos, pues desgraciadamente no vamos a conocer si nuestro dinero que nosotros obtenemos es bien administrado. Entonces, una de las ventajas y más importantes, que es la de tener una planeación financiera, primero es la capacidad de administrar bien el dinero. La segunda es bien el conocimiento de los productos financieros. ¿Cuántas veces, les digo, dentro de la personalidad que es el indiferente, tiene ciertos productos o tiene sus ingresos los tiene en ciertos sectores financieros, por ejemplo un banco, tarjetas de crédito, y realmente no conoce precisamente al fondo
qué ventajas y beneficios les otorgan estos productos financieros. Hay muchos productos financieros que te dan algunos beneficios, que es a lo mejor la entrega de puntos para comprar en algún centro comercial, descuentos en algunas líneas aéreas, descuentos en algunos establecimientos o incluso puntos con los que tú puedas comprar ciertos productos y pedir ciertos servicios. Entonces, el conocimiento de todos estos productos financieros que nosotros manejamos es muy importante, porque de ahí puedes sacar una gran ventaja que estás desperdiciando y que estas ventajas son gratis. Y otro de las ventajas de tener una correcta planeación financiera es precisamente la toma de decisiones informadas. Como lo veíamos en las personalidades financieras, una de las personalidades financieras es precisamente el derrochador, donde precisamente esta persona pues no tiene el conocimiento como tal y toma decisiones de alguna manera viscerales o de acuerdo al momento que está viviendo. Si tú tienes una planeación financiera, estas decisiones que tú vas a tomar con respecto a cómo vas a manejar o administrar tu dinero, pues ya van a ser más informadas y ya te vas a dar cuenta si ese gasto o esa inversión que vas a realizar precisamente es adecuada o no es adecuada, o el momento en la cual la debes hacer. Entonces, de las grandes ventajas que tenemos en una planeación financiera es precisamente esto, que es la toma de decisiones informada. Y bueno, la cuarta ventaja que tenemos al realizar una planeación financiera, y que es el objetivo de este curso, es precisamente el bienestar financiero. Un bienestar financiero nos va a otorgar una tranquilidad, no nada más en nuestro presente, sino en nuestro futuro. Porque recuerden que nuestro bienestar financiero no nada más es en el presente, sino también muchas de las ocasiones este bienestar financiero lo buscamos en un futuro, cuando nosotros ya estemos en alguna posibilidad de poder ya disfrutar precisamente del fruto de nuestro trabajo, y precisamente una correcta planeación financiera nos va a llegar o nos va a llevar a un bienestar financiero, que les digo que no nada más es un bienestar financiero presente, sino debe de ser un bienestar financiero también en el futuro. Entonces, estas son las 4 grandes ventajas de tener una buena educación financiera, y adicionalmente, si nosotros empezamos por una correcta planeación financiera, precisamente estas son las 4 ventajas que nos da o nos puede otorgar esta correcta planeación financiera. La capacidad de administrar bien el dinero, el conocimiento de todos nuestros productos financieros, que les digo, ahí podemos obtener ventajas, e incluso esas ventajas son hasta gratis. Simplemente hay que conocer precisamente bien todos estos productos financieros que tenemos. También la toma de decisiones informadas, y que ya no van a ser toma de decisiones simplemente viscerales o atendiendo al momento del consumo. Y adicionalmente, lo más importante es que tengas un bienestar financiero, no nada más en el presente, sino en el futuro. Entonces, aquí vemos las grandes ventajas que tenemos al realizar una planeación financiera. Y el primer punto base que nos va a dar precisamente una planeación financiera es precisamente una herramienta que nosotros tenemos y que se denomina el presupuesto. Muchas de las personas que quizá a lo mejor nos estén viendo, o muchas de las personas que ustedes conozcan, quizá a lo mejor ni siquiera saben cuánto tienen de ingresos, ni cuántos tienen de erogaciones. Y entonces precisamente aquí el conocimiento precisamente de cuánto tengo de ingresos y cuánto tengo de erogaciones, lo que nos va a dar la base precisamente para una correcta planeación financiera. Entonces, si nosotros no conocemos primero cuánto es lo que ingresamos y cuánto es lo que gastamos, pues difícilmente nosotros vamos a poder tener una correcta planeación financiera. Entonces, una de las herramientas básicas para una planeación financiera es precisamente el presupuesto. Entonces, este presupuesto tiene que ser precisamente ya una disciplina que nosotros debemos de tener en nuestra planeación financiera, y va a ser la base precisamente para un correcto bienestar financiero, no nada más presente, sino también futuro. Entonces, como les mencionaba, el presupuesto es una de las grandes herramientas que nosotros debemos de tener en consideración precisamente en nuestra planeación financiera. ¿Pero qué es el presupuesto? Bueno, el presupuesto no es más que el registro del dinero que ingresa y del dinero que se está gastando o que está saliendo. Es precisamente un listado de todos los ingresos que nosotros podemos tener,
y de todos aquellos gastos que nosotros tengamos que realizar. Sin embargo, bueno, hay que ser cuidadoso en el desarrollo o en la elaboración de estos presupuestos. ¿Por qué? Porque este presupuesto es la mejor manera de organizar nuestras cuentas. En el momento en que nosotros ya tenemos conocimiento de cuántos van a ser nuestros ingresos y cuáles son las fuentes, porque ahorita que veamos los ejemplos del presupuesto, nos vamos a dar cuenta de que es muy importante también analizar las fuentes en las cuales obtenemos los ingresos, porque recordemos, como dice el dicho, que no todos los huevos hay que ponerlos en una canasta, sino que hay que hacer diversificaciones de los ingresos. Entonces es muy importante que nosotros cuando hagamos el presupuesto y cuando hagamos el análisis del presupuesto tengamos en cuenta muy bien cuáles son nuestras diferentes fuentes en las cuales obtenemos el ingreso, y también en lo que son las erogaciones o los gastos. También es muy importante tener en cuenta qué tipos de erogaciones o gastos tenemos y cuál es la importancia que le debemos de dar a cada uno. Nosotros nos vamos a, ya cuando veamos el ejemplo del presupuesto más a detalle, nos vamos a dar cuenta precisamente en la importancia de conocer precisamente a detalle tanto los ingresos como los egresos. Entonces, como les menciono, prácticamente el presupuesto es una de las herramientas indispensables en nuestra planeación financiera, y un adecuado presupuesto o el conocimiento de nuestros ingresos como de nuestras erogaciones precisamente nos va a dar una correcta planeación financiera. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven en Facebook. Estamos en nuestro tema de finanzas personales para tu bienestar. Como les mencionaba anteriormente, la sociedad y esta gran firma financiera Standard & Poor's ha hecho un estudio donde menciona que el 68% de los mexicanos somos analfabetas, en el sentido de que no tenemos una correcta educación financiera. Entonces es ahí por eso la importancia que tiene esta plática, para que nosotros comprendamos y nos hagamos una disciplina en nuestra planeación financiera o nuestra educación financiera. Y para empezar a tener precisamente esta educación financiera, lo importante o la base de una buena educación financiera es precisamente empezar a llevar una planeación financiera. Que la planeación financiera, como ya lo mencionábamos anteriormente, pues es precisamente un conjunto de actividades o un conjunto de planes que se van a llevar a cabo precisamente por cada uno de los individuos, porque esta planeación financiera, no crean que es una receta de cocina, sino que cada una de las planeaciones financieras va a ir acorde a cada uno de los individuos y de acuerdo a sus necesidades. Entonces, para tener una correcta educación financiera es precisamente empezar con una adecuada planeación financiera, y la base precisamente de la planeación financiera es esta técnica o esta herramienta que es el presupuesto. Dentro del presupuesto, como les mencionaba, mucha gente que conocemos y el 95% de las personas que manejamos dinero, y que prácticamente a todas las personas que manejan dinero es importante que tengan una educación financiera precisamente para maximizar estos recursos, pues una de las herramientas básicas dentro de la planeación financiera es esta herramienta que es el presupuesto. Que como mencionamos, el presupuesto simplemente es el registro del dinero que ingresa y el dinero que va saliendo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos dentro de nuestra disciplina financiera esta herramienta que es el presupuesto, porque ahí vamos a conocer a detalle precisamente cuáles son nuestras diferentes fuentes de ingresos, que como les mencionaba, es muy importante conocer cada una de estas fuentes de ingreso, porque de ahí también parte una planeación financiera, porque como les mencionaba, no todos los huevos deben de ir en una sola canasta, sino que hay que diversificar precisamente los ingresos para que cuando haya alguna contingencia, pues nosotros tengamos precisamente esa toma de decisiones en la cual, pues quizá a lo mejor alguna de los ingresos que teníamos hay alguna contingencia, pues podamos tomar una adecuada toma de decisiones. Entonces, mucha gente no conoce ni siquiera cuánto es lo que ingresa en su bolsillo o en sus cuentas bancarias, y si no conocemos precisamente cuánto ingresamos, precisamente también vamos a desconocer cuánto es lo que erogamos. Entonces, el presupuesto es una de las grandes herramientas dentro de la planeación financiera que nos van a ayudar precisamente a conocer a detalle los ingresos
y las erogaciones, y cuando veamos precisamente en un momento más esta herramienta a detalle y las diferentes interpretaciones que le podemos dar al presupuesto de cada una de las personas, pues nos vamos a dar cuenta que este presupuesto pues prácticamente es una de las herramientas que nos va a dar precisamente una mejor manera de organizar nuestras cuentas. Entonces, dentro de la planeación financiera, una de las importantes herramientas es precisamente el presupuesto, y nosotros debemos de empezar a tener esa disciplina de poder llevar nuestro presupuesto. El presupuesto, por lo regular, en las finanzas personales se recomienda que se haga mensual, y vamos a ver más adelante uno de los ejemplos del presupuesto. Y bueno, ¿cuáles son los pasos para poder formar o para hacer un presupuesto personal? Bueno, hay diferentes pasos, sin embargo aquí yo les voy a mencionar los más concretos que debemos de tener en cuenta precisamente para poder conocer cómo hacer un presupuesto personal. El primero precisamente es tomar nota de todos los ingresos que nosotros tenemos. Como les menciono, quizá a lo mejor muchas personas tengan ingresos diversificados o algunas otras personas solamente tengan ingresos de una sola fuente. Aquí es importante primero tomar nota e identificar cuáles son las fuentes de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser ingresos por salarios, ingresos a lo mejor ocasionales, ingresos por alguna inversión, por algún negocio que tengan, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es precisamente, primero, para elaborar el presupuesto, tener en cuenta e identificar todas las fuentes de ingresos que nosotros tengamos, precisamente para que nosotros tengamos a detalle si esos ingresos son ingresos que son permanentes o que son continuos, o ingresos que solamente son ocasionales, y precisamente es la importancia precisamente de tener a detalle estos ingresos. Posteriormente vamos a tomar nota de todas las erogaciones o todos los gastos que tengamos, incluso también todos los gastos, incluso hasta los más pequeños o los que se denominan gastos hormiga, porque quizá a lo mejor gran parte de esas fugas de dinero que nosotros tenemos precisamente se dan en estos tipos de gastos hormigas. Entonces es precisamente cuando nosotros hagamos nota del análisis de cada uno de los gastos que nosotros tengamos, incluir hasta estos gastos hormiga, porque estos gastos hormigas, cuando nosotros hacemos ya el estudio a conciencia precisamente de las erogaciones, quizá a lo mejor nos podemos dar cuenta que estos gastos hormiga, que quizá a lo mejor a nosotros por ser gastos de cantidades no muy representantes, pero si ya analizas y ya juntas todos estos gastos hormigas, quizá a lo mejor puedan ser representativos en tus finanzas. Entonces es muy importante que precisamente en los gastos o en las erogaciones, estos gastos que tú quizá a lo mejor no les des tanta importancia por ser gastos muy pequeños, también los incluyas, porque te podrás llevar una gran sorpresa al momento en que haces la sumatoria de estos gastos hormiga. Y bueno, en relación también a estos gastos, es muy importante también para hacer el análisis del presupuesto y tener una mejor toma de decisiones, es precisamente separar y clasificar en categorías los diferentes gastos que tú tengas. Por ejemplo, en el presupuesto, lo que tienes que hacer una vez que ya identificaste todas aquellas erogaciones o gastos que tú tienes, empezarlos a clasificar. Una de las grandes clasificaciones puede ser por los gastos fijos obligatorios. Estos gastos fijos obligatorios, como su nombre lo dice, son erogaciones o desembolsos que no van a variar durante el tiempo y que es necesario o es indispensable poderlos hacer. Y dentro de estos gastos fijos obligatorios, ¿como cuáles tenemos? Por ejemplo, tenemos el pago de una hipoteca, el pago de un seguro, el pago de la mensualidad de aquel automóvil que está sacando en financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces son gastos obligatorios o desembolsos que ya sabes que no van a variar durante el tiempo y que es necesario que tú los hagas. Les digo, de los grandes ejemplos de estos gastos fijos obligatorios tenemos la hipoteca, el pago de un seguro, el pago de una mensualidad de un automóvil, etcétera. Entonces, una vez que ya tengamos identificados, podemos hacer esta clasificación de gastos fijos obligatorios, que son los desembolsos que no van a variar o las cantidades que no van a variar durante el tiempo. Y también tenemos otra de las clasificaciones muy importantes que tenemos que hacerle a nuestras erogaciones o gastos, que precisamente son los gastos variables necesarios. Obviamente,
como su nombre lo dice, son gastos variables porque no sabemos quizá a lo mejor en el periodo o en el tiempo cuál es la cantidad fija que debemos de desembolsar. Sin embargo, son gastos que son necesarios y que se van a estar incurriendo mes a mes. Por ejemplo, uno de los gastos que son necesarios y que son variables, por ejemplo, puede ser la alimentación. Una de las son de los gastos variables necesarios, que esos debemos de tenerlos en consideración dentro de nuestro análisis y de nuestra clasificación de las erogaciones, porque si bien es sabido que precisamente dentro de estos gastos variables necesarios la alimentación, pero esta alimentación no podemos reconocer a ciencia cierta durante el transcurso del tiempo cuál va a ser una cantidad fija. Quizá a lo mejor algunas personas puedan ser más disciplinadas en este concepto.